Muy buenos días, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos al segundo miércoles universitario de este año 2023, que hoy, con gran alegría, celebra su 49ª versión y una vez más brinda este importante espacio para el intercambio de ideas y debates sobre problemas y situaciones del acontecer nacional. En esta oportunidad se desarrollará el conversatorio sobre un tema de mucha relevancia en nuestro país y tendremos la oportunidad de escuchar diferentes opiniones con respecto a la Ley de Extinción de Dominio. Agradecemos la invitación a este miércoles universitario y damos la más cordial bienvenida al doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá. A su excelencia Víctor Manuel Cairo Palomo, embajador de la República de Cuba ante la República de Panamá. Al magíster Ricardo Jim, vicerrector de Extensión. A las demás autoridades que nos acompañan, decanos, decanas, al cuerpo docente, administrativo y estudiantil, en especial a la Escuela de Oficiales de Policía Justo Arosemena, quienes nos honran con su presencia. El momento es propicio para darle una grata bienvenida a los panelistas que estarán con nosotros en esta mañana. Ellos son el licenciado Jonathan Rix Tapia, secretario general del Ministerio de Seguridad. El licenciado Víctor Orobio, abogado penalista. Al licenciado César Ruilova, miembro de la Comisión Técnica de Modificación de la Ley del Colegio Nacional de Abogados. Y con gran cordialidad extendemos nuestros saludos a la doctora Julia Sáenz, catedrática de la Facultad de Derecho, quien hoy será la moderadora encargada en este foro. A los representantes de los estamentos de nuestra institución y todos los que nos acompañan y participan de manera virtual. Recordamos también que este foro se estará transmitiendo a través del canal de YouTube VIEX al Día UP. En estos momentos, damos inicio al programa con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá. Buenos días. Inicio un saludo muy especial al señor embajador de la República de Cuba, don Víctor Cairo. También deseo saludar al vicerrector de Extensión, vicerrectoría que organiza los miércoles universitarios, al doctor José Emilio Moreno, vicerrector académico, a nuestro decano de la Facultad de Derecho, el profesor Franco, por supuesto a nuestros panelistas, empezando con nuestra profesora, la doctora Julia Sáenz, quien es la moderadora de este foro. Gracias, doctora, por aceptar moderar este foro. Y también a nuestro panelista Julio Orobio, al licenciado Rips, al licenciado Ruilova del Colegio de Abogados, a todas las autoridades que nos acompañan, a nuestros estudiantes, y cuando digo a nuestros estudiantes, me refiero a nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho, los que están en el campo, pero también a la Escuela de Cadetes, que también son estudiantes de la Universidad de Panamá. Bienvenidos, chicos. La Universidad de Panamá, a partir de octubre del 2016, empezó a organizar los miércoles universitarios sobre temas trascendentales, donde se dice coloquialmente que la Universidad de Panamá no puede pasar agachada. La universidad tiene que discutirlo, tiene que debatirlo y tiene que proponer también en torno a esos temas. Este es el miércoles número 49. Hemos hecho 49 foros sobre temas trascendentales en el país. La ley de extinción de dominio, en el día de ayer ya se aprobó en primer debate. Es una ley fundamental para la nación panameña, para todos. Algunos señalan que puede ser utilizada políticamente, otros que es necesaria para poder frenar
actividades ilícitas, y otros, como en el día de ayer, en la Asamblea Nacional, señalaban que tenía que hacerse extensivas también al delito de corrupción, no solamente narcotráfico. Entonces, en el día de hoy vamos a escuchar a estos panelistas para aprender de ellos y para tener una posición como ciudadanos y como universidad más clara sobre la ley de extinción de dominio. Bienvenidos, panelistas, y somos todo oídos para aprender de ustedes. Muchas gracias. Así es, agradecemos su atinada intervención, señor rector. Y a continuación damos paso al conversatorio. En esta ocasión nos acompaña una abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado en Derecho Penal. Docente universitaria con más de 25 años de experiencia en materia penal, penal internacional, procesal penal, penitenciarismo y derechos humanos. Escritora, consultora del PNUD, investigadora académica del Sistema Nacional de Investigación del CENACID Panamá, autora de más de 25 libros en materia penal, más de 200 artículos de opinión de investigaciones académicas, columnista del diario El Siglo, con su columna denominada Consultorio Académico Doctora Julia Sáenz, enfocado, entre otras cosas, al conocimiento del delito, del feminicidio y su impacto social. Embajadora de Paz por la Organización de Excelencia Educativa de las Américas, ODAE, y es quien a continuación tendrá la oportunidad de presentar a los panelistas y dará los parámetros de este foro. Con nosotros, la doctora Julia Sáenz. El espacio es suyo, doctora. Bienvenida. Muy buenos días. Le agradezco infinitamente la invitación para la moderación de este evento. Buenos días, señor rector, Su Excelencia el Embajador de Cuba, cuerpo académico de la Universidad de Panamá, vicerrector de extensión, vicerrector académico, el decano de la facultad, doctor Hernando Franco Muñoz, invitados especiales, jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho y público en general. Inicio este foro del miércoles universitario que definitivamente se viste de manteles largos el día de hoy con el pensamiento del filósofo francés Voltaire, Franco-María Arouet, quien decía: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender el derecho que tienes tú de decir tu pensamiento. Y empiezo con esto porque la ley de extinción de dominio de bienes ilícitos ha sido una ley polémica. Sin embargo, debemos entender que en estas últimas décadas el crimen organizado se ha empoderado cada día más y ha socavado las bases de nuestra sociedad, las bases del Estado panameño y de la comunidad internacional, afectando desde los niños hasta la familia. Esto quiere decir que el Estado, como parte de su política criminal, tiene el deber, la obligación de diseñar estrategias de prevención y de represión al respecto. Y no podemos olvidar que el Estado no es una isla, que pertenecemos a una comunidad internacional y existen compromisos para tratar de solucionar problemas que tenemos en común, siendo uno de ellos el crimen organizado. Partiendo de esto, qué mejor oportunidad de que en este foro académico y desde la academia analicemos la ley de extinción de dominio. Vamos a realizar este conversatorio de la siguiente manera. Cada expositor
tiene un tiempo de 15 minutos para hacer sus planteamientos. Cuando se finaliza la ronda en la que participa cada uno de los expositores, yo realizaré una pregunta igual para los tres para iniciar a nivel de mesa un pequeño debate, dando oportunidad a que los participantes anoten sus interrogantes en un papel que les van a hacer pasar y van a anotar la persona, cuál de los participantes desea que le contesten la pregunta. Me harán llegar los papeles y entonces yo las estaré leyendo. Y luego finalizaremos con un resumen del evento. Dicho esto, empezamos con nuestro primer expositor, quien es el doctor Jonathan Rick Tapia. Él tiene una maestría en estudios criminológicos y posgrado en docencia superior. Estudios doctorales en métodos alternos de solución de conflictos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Es oficial de policía, egresado de la Policía de Investigaciones de Chile, donde obtuvo una licenciatura en investigación policial con mención en la investigación de narcotráfico. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Es docente universitario a nivel de pregrado y posgrado de la Universidad de Panamá y actualmente es secretario general del Ministerio de Seguridad Pública. El profesor Jonathan Ricks consta con una vasta experiencia a nivel de política criminal, seguridad de Estado. Ha sido premiado en diferentes instituciones internacionales, DEA, FBI, UNDC, entre otros. Profesor Jonathan tiene la palabra 15 minutos, recuerde, el tiempo es tirano. Buenos días. En primer lugar, saludar a las autoridades universitarias, a los panelistas, a los invitados especiales, a los estudiantes y a la sociedad en general que nos escucha y de una u otra manera va a observar este debate que nos permite generar la información respecto a un momento histórico que vive Panamá en función a la necesidad de fortalecer la persecución criminal. Y cuando hablamos de fortalecer la persecución criminal debemos hablar de esa dinámica que es mutante. El delito no desaparece, sino que se transforma y por ende las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley tienen la responsabilidad de innovar, de mejorar y fortalecer esos mecanismos que ayudan a la investigación criminal y a la administración de justicia. Y hoy nos corresponde entonces hablar sobre la extinción de dominio, que el debate ha generado importantes aportes. Se confronta el control de convencionalidad, que no es más que esas garantías fundamentales que deben de ser respetadas, que deben de garantizar que lo que busca la extinción sea fundamentado en derecho y no al libre albedrío abusando del poder coercitivo del Estado, que definitivamente generaría la imposibilidad de defenderse ante el brazo y el músculo de el Estado que va a reunir esos mecanismos de prueba que deben garantizar que lo que no se ha obtenido legalmente regrese a mano del Estado y sea utilizado en obras de interés social. Entonces, la extinción de dominio surge producto de esas actividades ilícitas que generan importantes dividendos que promueven la violencia en todas sus manifestaciones, generan un desplazamiento geográfico de la criminalidad y que cualquier persona puede ser víctima del delito. Frente a ese hecho, las autoridades que han logrado incorporar al marco jurídico de su país han generado jurisprudencia. Y debo señalar que en nuestro país, en esa búsqueda de equilibrios frente a la criminalidad,
elaboró un documento a través de una mesa técnica interinstitucional, que es el proyecto de ley 625, que ha estado en debate y que ayer, como mencionó el señor rector, fue aprobado en primer debate. Un documento que reúne las mejores prácticas internacionales, que seguramente no ha permitido eliminar el delito, porque no se puede decir que se va a eliminar la actividad criminal con un mecanismo de persecución criminal, pero sí genera un antes y un después en los recursos con los que cuentan estas organizaciones que generan la corrupción de funcionarios en cualquiera de los niveles del Estado. Este proyecto de ley 625 reúne las mejores prácticas de países como Colombia, que si bien dirán muchos, enfrenta los desafíos de un narcotráfico en crecimiento, con una situación delicada producto de su situación geopolítica y su situación natural, en donde se produce la cocaína, en donde las estrategias que ha utilizado el gobierno lamentablemente no han reunido los efectos deseados, han generado lo que hemos visto en los últimos años, una gran demanda de esta sustancia que genera importantes dividendos en los mercados de consumo y que por ende promueve un sinnúmero de delitos conexos asociados al sicariato, al homicidio por encargo, a la extorsión, al secuestro, a la trata de personas y otras actividades ilícitas que de una u otra manera atentan contra la colectividad. Entonces, al atentar contra la colectividad, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? Insisto, como lo he mencionado en otros foros, aun cuando las personas tengan escolta, siendo miembros de del aparato estatal, no están ajenos a ser víctimas del delito. Y obviamente la disputa por el control territorial de la droga está llevando a los jóvenes a ser parte de estas organizaciones y generan esa incapacidad de poderle brindar una seguridad completa. La seguridad ciudadana se ve afectada por la ola de crímenes que son prácticamente incontrolables al tener los recursos suficientes para poder movilizarse, desplazarse, reclutar, agrupar y generar inestabilidad. Atenta contra la gobernabilidad, atenta contra el desarrollo humano sostenible. Y hacia allá apunta la extinción de dominio, a quitarle ese recurso financiero que no goza de legitimidad ni de protección constitucional. Entonces, al hablar de extinción de dominio, claro que hay un grado de preocupación y lo entendemos. Los debates nos han servido para entender la preocupación del ciudadano, de los colegas, abogados que han intervenido en diversos momentos en los debates que se dieron en la Asamblea, porque se piensa que puede atentar contra la seguridad jurídica. Pero pregunto yo al auditorio, ¿quién que obtiene un bien ilícito puede gozar de legitimidad de protección constitucional? Si usted asalta un banco, si usted es narcotraficante, si usted es tratante de personas, si usted es ciberdelincuente y genera recursos económicos, ¿cómo puede gozar de legitimidad o de protección constitucional ese dinero producto de un ilícito? La norma constitucional es clara para nosotros. El artículo 47 de la Constitución Política de Panamá establece textualmente lo siguiente, y me permito leerlo al auditorio. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales. ¿Cómo se puede garantizar la propiedad privada proveniente de un ilícito? No hay forma de legitimar un bien producto de un ilícito, ni siquiera la sucesión. Y hay jurisprudencia al respecto. Entonces, el debate frente al control convencional debe estar supeditado a la obtención y a la destinación lícita del bien. Y ese ha sido el debate nuestro, garantizar que se respete la propiedad privada, pero obtenida legalmente. Una propiedad que va a gozar de las garantías establecidas en el texto constitucional y que le permiten esa estabilidad a la sociedad. Porque seguidamente dice el artículo 48, la propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar. ¿Y qué función social puede llenar una casa en donde se oculta droga?
en donde se tratan personas, en donde se ocultan secuestrados. Entonces, hacia allá apunta el debate y es a lo que nosotros llamamos a reflexionar. Si la ley puede ser utilizada o no para persecución política, porque es uno de los debates. Cualquier ley puede ser utilizada como instrumento de persecución política en una sociedad débil institucionalmente, en donde no se garantiza a quien reclama un derecho que le asiste, porque en la historia reciente hemos visto a muchas personas enfrentar a la justicia simplemente por ser un detractor de un determinado grupo político. Y decía yo, también públicamente, y lo sostengo aquí, lo que debe existir es certeza de castigo para el administrador de justicia, para aquel que haga mal uso de una herramienta como esta, y ejemplos claros tenemos en nuestra historia reciente, en donde un ex magistrado fue procesado y condenado, y que quizás muchos de los jóvenes que están aquí desconocen, porque la historia que no se conoce se repite en espiral, lamentablemente. Entonces nosotros, responsablemente y en el legítimo interés que tenemos como parte de un estamento de seguridad del ministerio que dicta las estrategias en materia de seguridad, tenemos que alertar a la ciudadanía ante la debilidad institucional que existe producto de la falta de mecanismos como este, que le debilita el músculo financiero a las organizaciones criminales que atentan contra la seguridad, que atentan contra el desarrollo humano sostenible, que atentan contra el orden constitucional, que atentan contra la democracia. Y ejemplos tenemos muchos en nuestros vecinos países, en donde Colombia enfrentó los embates de los carteles que intentaron hacerse del poder. Pregunto, ¿queremos vivir y transitar por momentos como ese? ¿Por qué esperar, transitar y esperar? Porque le preguntaba yo a fiscales y jueces en Colombia, ¿por qué se tuvo que debatir por 6 momentos históricos? Porque la ley de extinción de dominio le generó a Colombia un código. Ojalá nosotros pudiéramos llegar a esto, que es lo ideal. Le tomó 25 años llegar a un código que establece las normas procesales, las técnicas de investigación, las garantías fundamentales de aquel que reclama la titularidad de un bien que está siendo investigado por extinción de dominio y generar un antes y un después en la administración de justicia. Y nos decían es que si no lo hacíamos estamos destinados a extinguirnos, que es la palabra de moda, como le digo a uno de los colegas. Sí, es una palabra fuerte, pero que tiene que mandar un mensaje claro a quienes hacen del delito su modo de vida, a quienes intentan perpetuar la actividad criminal, a quienes intentan reclutar a jóvenes que hacen del delito su modo de vida y que hacen una carrera criminal y que el Estado, lamentablemente, no les garantiza una rehabilitación y una resocialización efectiva. Porque para nadie es un secreto que la población penitenciaria actual en nuestro país enfrenta el desafío de una reincidencia y una multirreincidencia. ¿Y por qué? Porque se promueve a través de esos recursos financieros que están siendo protegidos y que en casos como Operación Neptuno se encuentran en una casa 10 millones de dólares. Y eso es simplemente una nimiedad frente a lo que realmente produce la criminalidad organizada. Entonces, llamar a la reflexión a la sociedad panameña de que el interés nuestro ha sido incorporar al marco jurídico un mecanismo jurídico que complemente la persecución criminal, que complemente el comiso penal, porque una de las preguntas que se hace es respecto al comiso penal. Y para los estudiantes de Derecho y los demás colegas, es un tema conocido que el comiso va ligado al resultado de una sentencia en firme, que no significa que los dineros sean lícitos. ¿Cómo garantizamos quitarle esos recursos financieros a esa persona que pudiera ser que en el proceso penal no fue encontrado culpable, pero que no tiene cómo justificar estos bienes y que permanentemente están atentando contra el orden constitucional, contra la seguridad colectiva?
porque hay que señalarlo, siguen haciendo del delito su modo de vida, lamentablemente. Entonces, la extinción de dominio nos permite quitarle ese músculo financiero, mandarle un mensaje a las nuevas generaciones de que el delito no paga, de que quien no sea responsable penalmente no significa que puede gozar de legitimidad ni de protección constitucional al obtener bienes o destinar bienes de manera ilícita. El proyecto de ley 625 ayer sufrió algunas modificaciones y seguramente tendrá muchos campos de mejora. Es importante señalar que como sociedad tenemos la responsabilidad todos, no solamente las autoridades instituidas por mandato constitucional, todos los ciudadanos somos responsables y tenemos que alzar nuestras voces. Tenemos que promover un debate sano como lo que se está haciendo el día de hoy, en donde nos vamos a enfrentar con ideas, con conceptos, con jurisprudencia, porque yo los invito a que leamos la jurisprudencia, que es ley, y Panamá es signataria de convenios y tratados internacionales, que le permitieron la redacción del documento que hoy se encuentra en debate en la Asamblea Nacional y que va a generar un antes y un después en administración de justicia. Somos del convencimiento que seguramente la ley va a tener debilidades. Nosotros, como parte del equipo del Ministerio de Seguridad, somos responsables del hoy. Le tocará a quienes nos relevan asumir la responsabilidad de perfeccionar esos instrumentos que le garantizan la estabilidad democrática a un país, que le garantizan la seguridad colectiva a la nación, que nos garantizan el desarrollo humano sostenible y que el debate se centre realmente en las herramientas que coadyuvan en tener un mejor país. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado el comentario sobre la ley que ha hecho el doctor Jonathan Ricks, donde deja entrever que esta normativa jurídica recoge principios de política criminal, dentro de los cuales está permitir la gobernabilidad y sostenibilidad del Estado y de la población panameña, y ha sido establecida como una estrategia de prevención al crimen organizado. El siguiente expositor es una persona que se ha distinguido por el aporte que ha hecho a la academia, especialmente en el área del derecho penal y procesal penal, siendo el miembro fundador del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, fue presidente del Colegio Nacional de Abogados en el periodo 2011-2013, destacándose por el desarrollo que le dio al empuje de la academia a través del Colegio Nacional de Abogados e ir incrementando mucho más a los abogados hacia la realidad nacional. Estamos hablando del doctor César Ruilova, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, maestría en Derecho Procesal por la Universidad de Panamá, posgrado en Gerencia y Gobernabilidad Política por la Universidad de Panamá y George Washington de Estados Unidos, abogado consultor y litigante en materia de Derecho Penal Económico y miembro de la comisión técnica que evalúa la modificación de la ley de extinción de dominio. Contamos con su participación siendo una persona de una gran experiencia en el ámbito del litigio. Los micrófonos son suyos, doctor. Muchas gracias,
Señor rector, muchas gracias por la invitación. Señor decano, me siento en casa, el tiempo vuela. Señor embajador, muchas gracias por su presencia. Señora moderadora, ojalá sea benévola con el tiempo, porque vengo a contar 4 experiencias y si no las llego a contar, por favor, las preguntan para que las pueda desarrollar. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. No quisiera abordar la misma temática del contenido de la ley de extinción de dominio. Eso está en la página de la Asamblea y no tuviese ningún sentido hablar sobre la articulación normativa. Sino, creo que he podido todo este tiempo acopiar unas experiencias sobre el contexto en el debate de la ley de extinción de dominios y sobre eso propongo 4 experiencias que yo llamo conclusiones. La primera conclusión o experiencia a la que he llegado es que dentro del contexto democrático, por supuesto que existen tensiones. ¿Tensiones entre qué? Entre principios y valores que se generan dentro de la democracia. Bueno, los desarrollistas versus los ambientalistas, ahí hay una tensión permanente en materia de principios y valores. Todos quieren la preeminencia de los valores e intereses que promueven a propósito de sus intereses. El individualismo frente al asistencialismo, ahí hay una tensión en el orden democrático. Para nosotros los abogados, y ahora que hay una especialidad en ciencias políticas, hay una tensión entre la democracia y el derecho, es decir, entre el poder y la ley que pretende controlarlo. Esas tensiones existen y siempre hay que mirar en el plano de la discusión de cualquier debate normativo cuáles son los intereses democráticos que están en tensión. En este caso de la ley de extinción de dominio, hay una tensión entre la libertad y la seguridad ciudadana. Se genera una tensión. Y para los que defendemos específicamente el Estado de Derecho, la promoción de la libertad, la promoción de esas garantías, miramos desde la otra frontera a los estatistas que dicen tenemos como sociedad, como Estado, la responsabilidad de la persecución del delito, de la seguridad ciudadana. ¿Cómo resolvemos esta impronta? ¿Qué fórmulas tenemos? ¿Con qué recursos contamos para acopiar la mirada en uno u otro sentido? Efectivamente, se han generado la posibilidad en el debate de que un sector del país que promovemos la tutela de los derechos de las libertades, entre las que se incluyen la propiedad privada, estemos en disonancia o prudentemente reservados sobre esta ley. Y para nuestros queridos estudiantes, no podemos caer en la trampa retórica de decir o que nos digan que si no estamos de acuerdo con una ley, en este caso la extinción de dominio, es porque abanicamos o promocionamos el crimen organizado. Esa es una retórica totalitaria. Estamos de acuerdo que el Estado persiga el crimen organizado con toda la fuerza que pueda. En lo que no estamos de acuerdo es con el paquete de la iniciativa llamada extinción de dominio, que son 2 cosas totalmente distintas. Vamos a atacar el delito, pero dentro del marco del Estado de Derecho. O retrocedemos como Hobbes siglos atrás y avalamos lo absoluto, porque es el Estado, el Leviatán, el que nos va a proteger. Usted no nos va a proteger lastimando los derechos individuales. Y ese es el debate el que hemos promocionado a propósito de esto. En lo que no hay espacio en este debate son para las ideologías extremistas o fundamentalistas, es decir, para los libertarios que han transfigurado el concepto de libertad en libertinaje. Para ese no hay cabida aquí. O para los llamados estatistas que precisamente ponderan o impulsan o abrazan la posibilidad de que el Estado lo puede todo, que puede sojuzgar al individuo a propósito de la retórica que lo va a proteger. Entonces no hay espacio de nuestra concepción para esas
ideologías fundamentalistas, sino para gente que entienda perfectamente que las libertades y que los principios no son absolutos, salvo la vida y la dignidad humana, y que tenemos la necesidad, en el contexto democrático, de construir arquitecturas institucionales que generen un equilibrio, un convivio pacífico entre ¿qué? Entre el principio de la libertad personal, entendiendo la propiedad como tal, y también la necesidad, la obligación del Estado con sus estamentos de generar las políticas públicas para atacar el crimen en toda su dimensión. Eso es lo que tenemos que construir y promover en un Estado democrático, pero no caer en la retórica de que se diga, ustedes, abogados, litigantes o de cualquier naturaleza, están en desacuerdo con esta ley. Mutatis mutandi, ustedes son defensores del crimen organizado. Y se ha sembrado en la comunidad una especie de retórica que entraña eso y nosotros no la aceptamos ni la vamos a aceptar bajo ningún punto de vista. La segunda experiencia que he aprendido en todo esto es preguntarnos ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos inteligentemente esta tensión democrática entre la libertad y entre la necesidad del Estado de la persecución del delito? Yo he escuchado, he presenciado una especie de retórica antidemocrática, una especie de discurso que establece la dinámica del amigo-enemigo, porque, bueno, ya lo decía Gandhi, lo que haces por mí, sin mí, es contra mí. Entonces, esta dinámica del amigo-enemigo atiende a lo siguiente: el amigo de la ley o los amigos de la ley cumplen con los estándares de lo políticamente correcto, están dentro del ámbito de lo políticamente correcto. Y por supuesto que son tratados ante la opinión pública de forma más benigna, porque se asimilan a aquellos defensores y protectores de una sociedad que es sojuzgada o hace sojuzgada por el crimen organizado. Pero a los que mantenemos una reserva prudente sobre el paquete de ley presentado, nos llaman enemigos de la ley y hasta defensores del crimen organizado. Y una especie de que abrazamos un cierto temor en cuanto a que la asunción de esta ley llegará para arrasar los patrimonios espurios que supuestamente se mantienen. ¿Han escuchado ustedes, queridos estudiantes, esta frase? El que no la debe, no la teme. Como si tal mamotreto lingüístico significara un principio general del derecho. Y no es así. Aquí no nos enseñan eso en la Facultad de Derecho. Es que hay una necesidad jurídica constitucional para construir aparatajes en el sentido de la Constitución y en el sentido de la ley. Esto de que el que no la debe no la teme es una retórica simplemente totalitaria. Lo otro, la eliminación de las opiniones descalificando o desacreditando al otro. En el ejercicio democrático he podido presenciar el esfuerzo de muchos colegas abogados generando aportes sesudos, aportes que contrastan la constitucionalidad, la estructura, la operatividad, la lógica y la potencial eficiencia de esta ley, aportándolo con democracia. Pero contrario a eso nos hemos encontrado con ciertos medios de comunicación y periodistas descalificando y desacreditando a ciertos colegas del foro. La pregunta es, ¿eso aporta democracia? ¿Qué democracia tenemos si somos intolerantes ante la opinión distinta? ¿Qué democracia o libertad de expresión tenemos si lo que se practica es la falacia ad hominem? Porque gracias a Dios todavía no han ensayado la cicuta que le dieron a Sócrates. Esperemos que no. Pero hay que escuchar, hay que promover el debate y ser responsable. Por lo menos le pedimos a los hacedores de opinión pública que presencien los debates, que reflexionen sobre el contenido de la aportación,
si es constitucional o jurídica, o es sencillamente una posición individualista de uno u otro abogado. Ahí han existido aportes interesantes. ¿Cómo construimos democracia? La construimos construyendo consensos, pese a las diferencias. Aprender a conversar mejor, escuchar para entender al otro, separar las ideas de las personas. A las ideas se le tiene que vencer con mejores ideas. Y sobre esto planteo una interrogante de opinión pública actual. Se dice que la ley no incorpora el delito de corrupción. ¿Qué hacemos contra eso? ¿Cuál es la mejor idea? Revisen la norma constitucional. Hay una legislación que ataca esa jurisdicción y ese problema. ¿Es suficiente? No. ¿Qué hacemos? ¿Cómo construimos? Pero hay una idea que rebate eso. La tercera experiencia. Sostengo que esta iniciativa llamada extinción de dominio tiene un pecado original. ¿Cuál es el pecado original de esta ley de extinción de dominio? Porque es que las propias autoridades del país nos están diciendo que los bandidos, que los maleantes, que los pandilleros, que los narcotraficantes se están quedando con el dinero producto del crimen. Lo están diciendo públicamente. ¿Y acaso dónde está el Código Penal? ¿Y acaso dónde está el Código de Proceso Penal? ¿Y acaso dónde están las leyes especiales que atacan efectivamente ese flagelo? Si no son suficientes, si hace falta algo, la pregunta más inteligente y fundamental es la siguiente. ¿Mejoramos la fábrica o mejoramos la casa o construimos una burocracia al estilo de Weber para generar más burocracia y limitar y disminuir en concepto patrimonial la capacidad del Estado real de perseguir ese delito? Yo he preguntado dónde está la data, dónde están los elementos empíricos que nos digan cuál es el problema, qué es el problema, cómo lo debemos resolver, quiénes los deben resolver. ¿Acaso la conclusión debe ser otra ley o mejorar la que tenemos? Es que no se pueden ir de vacaciones nuestros funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial a propósito de esto, porque le estamos diciendo al país que hay un problema en ese sentido. ¿La solución acaso es una nueva ley y una nueva normativa? ¿Esa es la solución? ¿Es viable? ¿Va a ser efectiva? ¿Con qué recursos vamos a contar para esto? Si hacen falta fiscales, jueces, defensores, tribunales, tecnología. ¿Dónde está el dinero para todo esto? Pero es hermoso para el oído escuchar esta posibilidad. Y para que no se me extinga mis 2 minutos, concluyo con la última experiencia. La ley de extinción de dominio y el Parlamento. 3 momentos específicos y estelares sobre este debate. El primero, escuchar al actual presidente del Parlamento, señor Cristiano Adames, decirle al país en el inicio de una legislatura que el Parlamento y el Estado panameño no se iba a someter a presiones internas ni mucho menos externas, que nos íbamos a dar un debate serio, responsable, a propósito de esta ley de extinción de dominio. Y fue cierto, a partir de ahí se generó un espacio democrático, la llamada mesa técnica, y pudimos confrontar las ideas allí. Pero algo ocurrió, no sabemos qué ocurrió, y se aceleraron los tiempos. Y después el propio presidente Cristiano Adames le dijo al país que antes del 30 de abril había que aprobar en primer debate esta ley de extinción de dominio. Y como no sabemos qué ocurrió, entonces hay una libertad de pensamiento para todos y hilvanar las hipótesis de qué fue lo que pasó que aceleró el Parlamento en esta realidad. El segundo momento, el momento de 2 días, 24 y 25 de abril. En 2 días la comisión aprobó este paquete de iniciativas, deformándolo, desconfigurándolo. Tiene problemas constitucionales profundos y enormes. Perdió la brújula. ¿Por qué? Porque no hay capacidad, no hubo capacidad en ese momento de generar un debate serio sobre un documento que supuestamente habíamos consensuado. Y el tercer y último debate es lo que va a pasar a futuro. Desconocemos qué va a pasar a futuro con esta ley. ¿Por qué? Porque muchos abanican la tesis de que el pueblo y la sociedad civil organizada
no puede participar en un debate parlamentario de segundas instancias porque no tiene la legitimidad política del voto. ¿Quién le ha dicho a la democracia de hoy que necesita legitimidad política para ir a discutir sus problemas en el Parlamento? Está por verse qué va a pasar con esto. El tema está planteado y solo generamos y debemos generar para esto y otros temas democracia y más democracia. Muchas gracias. Muy bien. Hemos visto cómo nuestro segundo panelista hace un enfoque filosófico, dogmático y normativo del anteproyecto y expresa su preocupación por el conflicto que surge entre lo que es democracia y derecho a través de esta nueva inquietud normativa sobre la ley de extinción de dominio. Nuestro próximo panelista, me da mucha satisfacción hacer su presentación porque él representa cómo a través del esfuerzo y sacrificio se puede lograr el éxito y una imagen pública honesta y de renombre a nivel nacional e internacional, como es el doctor Víctor Orobio Valencia, empresario y abogado penalista. Estudió en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, donde en 1998 obtiene la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. En el año 2005 finalizó estudios superiores en la Universidad de Panamá en el programa de maestría en Derecho Penal, miembro activo del Colegio Nacional de Abogados y de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE. Especialista en trámite y defensa en Derecho Penal por más de 10 años. Ha ejercido exitosamente en la defensa de personas acusadas o víctimas de infracciones penales. Siempre se ha destacado en el foro el doctor Víctor Orobio por su imparcialidad. Yo digo que él es como la plomada de la construcción. No somete sus principios y sus valores ante el dinero y mucho menos ante el crimen organizado. El podio es suyo, doctor. Muchas gracias. La verdad que me complace estar aquí con ustedes. Muchas gracias al rector de la Universidad Nacional de Panamá. Me sentí muy contento al recibir su llamada y su invitación. Me siento muy contento en encontrar aquí al decano de la Facultad de Derecho, mi profesor de licenciatura, y le recuerdo siempre que lo veo en restaurantes, en eventos, le recuerdo un 7380, que es la nota más baja que obtuve en mi licenciatura como abogado. Empecé la carrera y la terminé exactamente en el periodo que establecía el programa, y la nota más baja que tengo es 7380 y se la debo gracias aquí al doctor Hernando Franco, que le rogué que me la quitara y que yo podía repetir la materia. Me hizo un gesto como que tal vez, pero al final me la clavó, 7380. A todos, por favor, les extiendo un fuerte aplauso, un excelente día para todos. La doctora Sáenz fue profesora mía también en la maestría, acaba de llegar de México. Sí, ¿verdad? Y la mesa principal, César Ruilova, amigo mío de lucha y batallas en el gremio, en litigio, y el doctor Orrix,
que en esta semana, casi 2 semanas que tuvimos en la mesa técnica, ya generamos muchos puntos de coincidencia. Miren, ustedes escucharon, yo no tengo currículum, yo no he tenido tiempo para estudiar, la verdad. Yo he dejado toda mi juventud en la defensa de derechos constitucionales, convencionales y legales de cualquier persona que contrata mis servicios, y siempre he estado muy ocupado, súper ocupado. Y gracias a esa consistencia y a esa perseverancia en la carrera, gracias, doctora, he logrado generar cierto interés en algunos sectores nacionales de todos los niveles. Y en estos momentos, pues, defiendo intereses de todos los sectores. Y la verdad, no he tenido tiempo para seguir estudiando, he estado muy ocupado. Inclusive, dentro de mi carrera, que ya estoy casi llegando a 25, 26 años, me tocó defender a una persona acusada de haber defraudado al Estado cerca de 40, 50 millones de dólares. Y cuando me contrató para defenderlo, le dije que yo lo podía defender, pero si él aceptaba mis condiciones de defensa. Luego de haber luchado con tantas defensas que querían, finalmente aceptó. Y lo defendí con la verdad. Lo defendí con la verdad. El Estado recuperó gran parte del dinero defraudado y ha sido el acuerdo transaccional penal más grande que ha tenido Panamá. Una persona que estaba destinado a cumplir 50 años de cárcel quedó condenado a 5 años. Pero lo defendí con la verdad. Y es un caso histórico en Panamá el resultado. Con esa experiencia y con esa sencillez, aquellos que me han visto en los medios saben que yo soy muy sencillo para explicar las cosas. Y quiero compartir con ustedes esta misma sencillez. Las cosas se complican dependiendo las personas que las explican. Miren, ustedes lo que tienen que entender lo siguiente sobre esta ley de extinción de dominio. Realmente, la ley de extinción de dominio, que se ha vendido como algo novedoso, como algo que ha salido fuera del planeta y que se va a incorporar a nosotros, en realidad, en la práctica, ha venido existiendo desde muchos tiempos atrás. La ley de extinción de dominio representa un marco conceptual ampliado de la confiscación de bienes, de la confiscatio borum, regulado en el antiguo derecho romano. Todas las legislaciones de los países latinoamericanos y del mundo de corte occidental contemplan la confiscatio borum, la confiscación de bienes. Ahí está en los códigos, que nosotros le denominamos comiso de bienes. ¿Y qué significa el comiso de bienes? Significa una sanción que se le impone a la persona o a los bienes cuando esa persona comete un delito y a través de ese delito obtiene bienes o utiliza esos bienes como medio o ejecución o instrumento para cometer el delito. Esa es la extinción de bienes tradicional que hemos mantenido en nuestros códigos penales. ¿Qué es lo que ocurre en realidad con esta manera, esta forma de extinguir los bienes de una persona a través del comiso? El asunto es que se hace a través de un proceso penal garantista. ¿Qué significa eso de garantista? Significa que las personas tienen el derecho de defender tanto su derecho a la libertad como su derecho a la propiedad. Y como
tiene ese derecho, pues tiene el derecho de contar con abogados, de utilizar los recursos legales que tenga para defender su libertad y sus bienes, al punto que puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en amparo de garantías constitucionales o en casaciones penales para defender el derecho a su libertad y el derecho a sus propiedades. Eso es básicamente lo que representa la forma de extinguir los bienes dentro de un derecho penal garantista. Miren, nosotros tenemos una historia bastante corta en realidad en cuanto a legislación penal, ¿no? Recuerda que nosotros, cuando nos liberamos de España en 1821, entramos a la Gran Colombia, estaba en 1837 el Código Penal de la Gran Colombia, en honor al presidente Francisco de Paula Santander, se llamaba el Código Penal de Santander en 1837, y luego que se desplomó la Gran Colombia, quedamos unidos a Colombia y nos rigió el Código Penal de 1890, que inclusive rigió en Panamá hasta 1922, que nosotros aprobamos el primer Código Penal panameño, que fue reformado en 1982, y el código último que tenemos es del 2007. Generaciones se han ido, generaciones han venido, inclusive las generaciones en las que nosotros, todos los que estamos aquí, pertenecemos, y nosotros siempre, nuestros padres, nuestros abuelos, vivieron con una seguridad arraigada, con una convicción profunda de que sus bienes estaban protegidos. Porque una vez que se establecieron los estados de derecho, una de las cosas que se reguló como derecho fundamental y convencional fue el derecho a los derechos humanos, derecho a la libertad, derecho a las propiedades. Entonces, esa situación es bueno que ustedes lo entiendan. No es que en Panamá no tenemos un mecanismo de extinción de bienes. Sí tenemos un mecanismo de extinción de bienes. Lo que ocurre es que ese mecanismo es más garantista. Protege más al ciudadano en su libertad y en sus bienes. ¿Qué es lo que pasa con la ley de extinción de dominio? ¿Cuál es el problema de la ley de extinción de dominio que nos propone el Ejecutivo? ¿Sí? El problema es que la ley de extinción de dominio se ha utilizado como un instrumento de mercadeo para aprobarla y para lograr la aprobación, como la solución al crimen organizado. Pero ¿qué resulta? Nosotros, Panamá, como país, como ciudadano, le hemos dado de todo al Poder Ejecutivo. De todo le hemos dado. Sobre el concepto de la lucha contra el narcotráfico, y ahora últimamente, hace como 10 años, se viene hablando mucho del crimen organizado. Son conceptos convencionales. Y desde 1986 hay una ley que se llama la Ley 23 del 30 de diciembre de 1986, que fue reformada el 13 de julio de 1994, que constituyó el texto único de droga. Desde ese momento nosotros le hemos dado al Estado todas las herramientas para perseguir el crimen. Y ahí en esa ley se tipificó el delito de blanqueo de capitales, y en esa ley se fortaleció al Estado para que persiguiera los bienes del crimen. Después de 1994, en el año 2000, con la ley 41 del año 2000, se tipificó una ley extensa del delito de blanqueo de capitales. Luego del año 2000, se vio la necesidad de que se decía que el crimen organizado era operativo y que ponía en riesgo la seguridad de todo el país porque las armas estaban en poder de los delincuentes y de los ciudadanos, y que esas armas llegaban a los delincuentes y que eso fortalecía el crimen organizado. Le dimos una ley de armas que tipificó todo lo que es la posesión de armas, inclusive ya es un problema para muchos nosotros tener un arma. Luego de eso no fue suficiente.
y se le vendió al país que teníamos que tener una ley especial contra el crimen organizado. ¿Sí? Y nosotros, a través de la Asamblea de Diputados y Asamblea Legislativa en el pasado, le dimos una ley en el 2013 contra el crimen organizado. Finalmente, hemos dado una cantidad de leyes al Ejecutivo para perseguir el blanqueo de capital, el financiamiento del terrorismo. Ustedes conocen los que son abogados, los que no son abogados las pueden investigar. Pero el punto es que nosotros como país le hemos dado al Estado, al gobierno de turno, todo. No necesitan más. Tenemos un código penal moderno del 2007 que tipifica todas las conductas que ustedes pueden imaginarse. Ojo, y aquí en Panamá la pena por un delito cometido puede llegar hasta 30 años y por 2 delitos o más hasta 50 años. Y no hay ninguna de las conductas que persigue la ley de extinción de dominio que no esté en el Código Penal. Inclusive en la ley contra el crimen organizado se tipifica como delito solamente pertenecer al crimen organizado y la pena es hasta 30 años de cárcel. Entonces, el argumento utilizado por el Ejecutivo no puede comprar las mentes de las personas con cierta experiencia y conocimiento en esta materia. Créanme, y los respeto mucho a cada uno de ustedes, pero con mucha humildad se lo digo, puede comprar la mente de muchos de ustedes jóvenes, porque ustedes en realidad poco comprenden de esto. Pero la finalidad perseguida no se cumple. Entonces, la ley de extinción de dominio, el problema es que nos propone a nosotros la extinción de nuestras propiedades sin un proceso penal. La ley de extinción de dominio en su proyecto original nos proponía perseguir el bien de los ciudadanos a perpetuidad. Nos proponía que esto no hubiese bienes protegidos a través de la sucesión. O sea, las herencias no podían estar protegidas, sino que el heredero podía perder la propiedad en segunda, tercera, cuarta generación. ¿Sí? Nos proponía que los terceros adquirentes de las propiedades podían perderla en un proceso de extinción de dominio, aunque usted fuera un comprador de buena fe. Entonces, esa ley, tal como fue propuesta por el Ejecutivo, representaba un peligro. Nuestra participación en la mesa técnica, y se las dejo para que ustedes pregunten sobre nuestra participación en la mesa técnica, se basó únicamente en lograr controles. Controles que forman parte del derecho de cada uno de ustedes como persona y que forman parte del derecho de cada uno de nosotros como trabajadores honestos de que nuestras propiedades no sean extinguidas en un proceso arbitrario, en un proceso salvaje y en un proceso sin control. Esos controles que nosotros establecimos en la mesa técnica, gracias a Dios, la mayoría fueron recibidas y fueron puestas en práctica. Inclusive, ayer yo estuve en la aprobación del primer debate y a última instancia logramos introducir 2 cambios. El primer cambio que se tomó en cuenta inmediatamente fue que la devolución de los bienes de una persona declarada inocente no llegara a refrendo de la Contraloría General de la República. Porque ahorita hay personas que tienen 3, 4, hasta 5 años pidiendo bienes devueltos y no pueden recibirlos porque falta el refrendo del Contralor. Y lo segundo que establecí en la ley fue que toda persona que tuviera su bien en peligro tenía el derecho de ir a la Corte Suprema de Justicia en un recurso, porque no puede haber derecho sin recurso. O sea, el fiscal de extinción de dominio ni las autoridades pueden tener el control de las propiedades de las personas simplemente con el derecho de ir a un juicio. Tiene que tener el derecho de ir a última instancia, sobre todo cuando son bienes que superan de $50,000, $100,000, deben tener un mecanismo de protección. Y el mecanismo de protección son los recursos. Así que les dejo para que ustedes pregunten en cuanto al aporte que nosotros hicimos en la mesa técnica, que en realidad fueron muy buenos
y que en nuestra opinión nos sentimos contentos porque logramos, por lo menos, de un peligro del 100%, bajarlo a un 30%. Muchas gracias. Bien, nosotros hemos escuchado a los tres expositores con respecto a la ley de extinción de dominio. Sentimos que la problemática del crimen organizado, la delincuencia organizada, va más allá que establecer una normativa jurídica. Este es un tema de política criminal que implica ver estrategias de prevención. Solo estamos viendo estrategias de represión. Siento también que en Panamá, a través de los años, hemos dejado de paso, no le hemos dado importancia a la exposición de motivos de las leyes. La exposición de motivos implica un diagnóstico que se hace de la necesidad real de la normativa jurídica que se va a crear. Nosotros en Panamá tenemos un muy buen sistema normativo. Tenemos que creer en las autoridades y en las normas que tenemos. Se deben afianzar las normas jurídicas que ya tenemos y tratar de concienciar a la población sobre su respeto y real uso. El crimen organizado seguirá en la medida que el Estado no diseñe políticas criminales de real prevención a la delincuencia. 2, no podemos crear normas jurídicas para proteger o inhibir un delito si la norma jurídica que se crea tiene debilidades que pueden ser perjudiciales, pueden tener un efecto rebote. Ese efecto rebote es transgredir bienes jurídicos de la población. Un aspecto importante, el perfil del funcionario que aplica la norma jurídica, porque podemos tener excelentes normativas jurídicas, pero si el funcionario que la va a aplicar no reúne un perfil determinado y su personalidad se inclina a la corrupción, poco o nada puede hacer la norma jurídica existente. Entonces, es necesario, antes de diseñar una norma jurídica y cuando estamos en la diagnosis de la norma, ver qué tiene el Estado panameño en su derecho positivo. Y si esa normativa que tenemos, mejorándola, modificándola, puede ser más conveniente que la creación de una nueva norma. Porque la creación de una nueva norma implica un personal especializado que tiene que aplicarla. Implica inversión en presupuesto que se le está sacando a otros sectores del Estado, como es la educación, en todos sus niveles. ¿Hasta qué punto eso es beneficioso? Y ver hasta qué punto o cuál ha sido el efecto de esta normativa en el resto de los países. Haciendo este breve resumen del conversatorio del día de hoy, yo quiero hacer una pregunta igual para cada uno de los expositores. En atención a las funciones que realizan, 2 como abogados litigantes y otro como experto en seguridad y docente también. ¿En qué medida en los países en que se ha aplicado la ley de extinción de dominio, el perfil delictivo como país, a nivel de país, ha disminuido? Porque el crimen organizado ya invadió esta ley de extinción de dominio,
Ya en Colombia, autoridades de extinción de dominio, ¿qué sucede? Detenida con proceso por vínculo al narcotráfico y al blanqueo de capitales. Vamos a escuchar 2 minutos para cada uno de los expositores en qué medida el perfil delictivo ha disminuido. Empezamos con el profesor Jonathan, seguimos con el doctor Ruilova y por último el abogado Orobio. Profesor Jonathan. Sí, muchas gracias. Quiero partir del hecho de la certeza del castigo. Mientras la administración de justicia, mientras la investigación criminal se ve afectada por las decisiones jurisdiccionales de personas que no responden a los intereses de la sociedad, seguiremos empañando procesos penales, procesos de extinción y cualquier proceso en la administración de justicia. Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, que son los países pioneros en la extinción de dominio, sí han logrado importantes resultados, como la creación de Ciudad de los Niños y las Niñas en Honduras, que es un proceso que a través de una sola intervención de extinción de dominio le quitó a un cartel $300 millones, con lo que se construyó una ciudad que alberga a niños y niñas en riesgo social por espacio de 12 años y que le genera un proyecto de vida orientado a lo que usted señaló como prevención. El Estado panameño y el Ministerio de Seguridad Pública, quiero aprovechar este espacio para señalarle al auditorio que sí está preocupado en materia de prevención del delito a través de la Ley 739, el proyecto de Ley 739 que pasó a ser la Ley 328 sobre política criminológica, que atiende a la prevención del delito. Entonces, decir que si ha disminuido o no el delito, lamentablemente tengo que decir que mientras no haya funcionarios íntegros, la administración de justicia se ve empañada y va a generar dificultades en los resultados finales que espera la sociedad panameña. Gracias. Doctor Ruilova. Sí, muchas gracias. Precisamente la data en el análisis nos debe permitir verificar y reflexionar sobre las experiencias de estos países. Inicialmente se vendió la idea que Colombia ha tenido cierto éxito a propósito de esta ley de extinción de dominio. Si uno revisa la normativa colombiana, se percata inmediatamente que la ley sufrió 5 o 6 modificaciones en su esencia. Llegó a un momento en que quedó sin efectividad. Y si tuviese uno que utilizar como ejemplo Colombia, entonces lo inteligente es verificar la institucionalidad integral de Colombia. Colombia tiene una Corte Constitucional que va modelando en materia de la tutela la normativa, el derecho sancionatorio. La pregunta es, ¿nosotros tenemos una Corte Constitucional? ¿Nosotros tenemos un Tribunal Constitucional frente a los designios de una ley sancionatoria como esta? Entonces, puede ser importante revisar la data de los otros países, pero ¿cuál es nuestra institucionalidad? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es nuestro presupuesto para implementar, para cometer esto? Esto trae consigo la iniciativa de muchos fiscales, jueces, tribunales, tecnología. Esto no es tan sencillo como decir que en Colombia funciona y debe funcionar en Panamá, o en Honduras, o en Guatemala. Esto es más profundo que eso. Y requiere, por supuesto, atender a esa data, a esa experiencia, porque nos evita errores cometidos, sí, pero el análisis es soberano, no soberanía como un concepto. Vaya, vengo aquí a hablar de retórica, no, sino es la necesidad y la responsabilidad de saber nuestras limitaciones, de contar con esas experiencias y atender de nuestra institucionalidad, que eso es lo importante en la creación de la ley. Muy bien, el doctor Orobio. Mire, la doctora Sáenz nos ha hecho una pregunta que tiene que ver con estadísticas. Muy complicado en realidad, porque las estadísticas son un instrumento científico de medición. Lo que yo puedo decirle es que esta pregunta que la doctora nos ha hecho a nosotros, yo se la hice
al creador del Código de Extinción de Dominio en Colombia, porque me lo encontré en un evento regional que organizó el Banco Capital Bank, que justamente estaba el doctor Riggs allí. Creo que te fuiste antes que terminara el evento. Y yo le pregunté a él y le dije, doctor, dígame algo, su estadística de la disminución del crimen en Colombia con 25 años de experiencia. Y él no pudo responderme esa pregunta porque sabe que no. La incidencia delictiva en Colombia no ha bajado. Es un instrumento, han recaudado fondos, sí es verdad, claro que sí. Aquí en Panamá hemos recaudado millones y millones y millones de dólares del crimen. Pregúntense ustedes dónde están esa cantidad de millones de dólares. ¿Sí? Pregúntense ustedes. La ley de extinción de dominio en Colombia lo que generó fue un abuso de poder. Primero, violación de derechos fundamentales porque el debido proceso y la presunción de inocencia se fueron al piso. Segundo, abuso de poder. Muchos bienes extinguidos en un proceso acelerado y arbitrario quedaron en manos de los militares colombianos. Revisen las noticias, ¿no? Hace poco la fiscal de extinción de dominio en Colombia está procesada por actos de corrupción. Lo que ocurre en esto es que nosotros no podemos pensar ilusoriamente en que vender el discurso de atacar el músculo financiero del criminal, un criminal formado, preparado en el crimen, eso es como un mensaje disuasivo o disuasorio de disluir la capacidad delincuencial. Y recuerden ustedes la tercera ley de Newton. Toda acción genera una reacción de la misma intensidad. Lo que significa que cuando usted le va a tocar el músculo financiero al criminal, ese criminal no se va a quedar tranquilo. Él va en busca de más recursos financieros porque su estilo de vida, su modus operandi, se fundamenta en el crimen. Entonces, no es la solución. Mire, yo creo que está claro. Aquí no hay ninguno de los que estamos en la mesa que favorecemos el crimen. Ese no es nuestro trabajo. Al crimen hay que perseguirlo. Al delincuente hay que condenarlo respetándole sus derechos. Los bienes adquiridos ilícitamente tienen que ser extinguidos, ¿sí? Pero no bajo la venta de que va a ser la solución a los problemas de seguridad que tenemos en el país. Eso es la parte que debemos estar claros. El crimen va a continuar, los delitos van a continuar, pero los derechos constitucionales y legales del panameño van a disminuir. Eso sí, ténganlo clarito. Esta ley, imagínense, tal como se propuso la ley, usted no podía comprarle la casa al vecino, una casa que costaba $100,000, no se la podía comprar en $25,000 y que después ese vecino resultara vinculado a un delito. Y el vecino que le compró la casa iba a estar en problema por comprársela $25,000. Atacaba hasta la libertad del libre oferta y demanda. Porque mucha gente tiene problemas económicos y vende sus propiedades. Pero resulta ser que si esa persona adquirió esa propiedad con alguna contaminación ilícita, ¿no? Ya el adquirente, por haber cometido una desproporcionalidad en el precio, podía perder esa propiedad. Entonces, sí hay que atacar el crimen, pero no hay que disminuir, no hay que disluir los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Bien, entonces podemos percibir de esta pregunta lo complejo del tema. No hay una respuesta cierta sobre el resultado de la aplicación de la normativa. ¿Por qué? Porque
las estrategias de prevención que deben ir de la mano no han sido suficientes y los países que implementan esta normativa continúan con los problemas que los llevaron a crear la norma jurídica. Estos conversatorios son importantes para analizar las ventajas y las desventajas. Las normas jurídicas son necesarias. Todas las normas van a garantizar derechos y van a limitar o suspender derechos. En cuanto a las preguntas que ha hecho el auditorio, siento que la podemos dividir en dos grupos y que de alguna manera cada uno de los expositores con esta pregunta la han ido desarrollando. Voy a hacer las dos preguntas y alguno de ustedes que quiera aportar o si cada uno quiere aportar. La primera inquietud que surge en el auditorio, bueno, si la extinción de dominio no es la solución, ¿cuál solución jurídica ustedes podían proponer? Dos, si independientemente de todo se aprueba la ley de extinción de dominio, ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante situaciones como, y la mencionó aquí el doctor Orobio, compró una casa que la están rematando y yo tengo la oportunidad, esta es una oportunidad que se me presentó, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo soy un disidente político? Además de eso, esas son las dos grandes preguntas que resumen las papeletas de interrogantes que han hecho. No sé quién quiera empezar o proponer algo. Profesor Rix, ¿usted quiere hacer algún aporte? Sí, bueno, yo voy a referirme a la última pregunta respecto a si se aplica la extinción de dominio y el ciudadano tiene ese derecho de defender lo que considera es legítimo y tiene la titularidad y que el Estado está interviniendo de una manera irregular y e injusta, pudiéramos decirlo. Los ciudadanos debemos entender que al aspirar a tener bienes, a tener cualquier bien susceptible de valor económico, debemos ser responsables en la forma de adquisición y no simular, porque el tema que se debe debatir es la simulación de la adquisición legítima de un bien, que es lo que realmente puede generar alguna controversia, porque los ciudadanos honestos, trabajadores, que permanentemente somos sujetos a créditos bancarios, al tema de una herencia, al tema de una donación, al tema de cualquier acto de comercio que se presume como de buena fe, no vamos a tener problema. Problema debe tener quien ha hecho del delito su modo de vida. Nosotros hemos dicho en diversos foros que esto no se trata de una cacería de brujas, que esto no se trata de que se le va a decir, espérate, ahora fulano de tal, usted tiene un bien que lo adquirió ayer, vamos a investigarlo. El Ministerio Público tiene demasiado trabajo con las organizaciones criminales como las que en los últimos tiempos hemos visto y que definitivamente estas personas que están siendo procesadas no pueden demostrar la legitimidad de sus bienes. Hacia allá apunta la extinción de dominio. Y advertimos nuevamente, certeza del castigo y evitar la impunidad para aquel mal administrador de justicia, porque definitivamente ahí reside la diferencia entre quien administra justicia de forma legítima y quien se aprovecha del poder estatal coercitivo para hacer daño. Y los abogados, me incluyo, debemos reclamar aquí y donde tengamos que ir, que se respeten las garantías fundamentales. Gracias. Doctor Ulloa. ¿Cómo pretendemos como sociedad atacar el flagelo de la corrupción? Revisen el Código Penal y el delito de corrupción tiene una pena de 2 a 4 años. Entonces se burlan de nosotros, pues. Entonces, ¿dónde está el debate? Ya, tráfico de influencia, peculado, se quedan con la plata, no rinden cuentas.
prueba sumaria. Estos tienen un foro especial porque van a la corte. Pero están en nuestras narices, pues. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Provocamos desangrarnos con esta ley de extinción de dominio, pero o reformamos lo que tenemos con voluntad política y ciudadana, acometer la defensa de la sociedad verdaderamente, o tamizamos esto. Pues. O sea, muchachos, revisen la legislación, se burlan de nosotros. Entonces, pero depende de quién. Depende de que le deleguemos a los políticos la decisión, o depende de nosotros. Entonces, si hay una conciencia para atacar el crimen en su generalidad, entonces hagámoslo sistemáticamente, inteligentemente, con nuestras realidades y con nuestras limitaciones, de todo orden. Hace falta tribunales, hace falta fiscales. Vayan a los juzgados y a las fiscalías para que ustedes vean cómo se administra justicia. Hay muchas carencias. Presente usted, futuros abogados, una querella. Si usted no le lleva hoy al fiscal la mayoría de las cosas, no avanza. Y esa es la justicia que hoy tenemos. Esa es nuestra realidad. Vayan a los tribunales. ¿Y qué pretendemos? Una nueva ley. Parece hermoso para nuestros oídos. Pero esta ley se va a enfrentar y se va a estrellar contra la propia realidad. Entonces, si no hay voluntad, si no hay un concierto de qué vamos a hacer para defendernos como sociedad, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que defendernos porque los buenos nos tenemos que defender. Aquí los abogados no estamos para defender la ultranza, no, para nada. Tienen derecho a sus defensas, pero como dices, en el contexto de la defensa. Pero nadie va a avalar conductas que no debemos. Entonces, ¿pero cómo protegemos? ¿Esta ley de extinción de dominio va en el camino correcto? Pienso, para responder la pregunta, tenemos que hacer una auditoría estratégica de las estructuras jurídicas que mantenemos en materia penal de las instituciones formales para fortalecerlas, para decirle al corrupto, tiene 20 años de salida, para decirle al que se roba la plata del Estado, usted tiene 40 años de salida, innegociable, pero no lo hacemos, pues, o no lo decimos. Bueno, ahí está el reto para todos. Muy bien, gracias, doctor Orobio. Mira, yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan el peligro de esta ley, que por cierto me acaban de escribir sobre el debate que hay en la Asamblea, que están incluyendo el delito de corrupción. Sobre el delito de corrupción yo comparto con el colega, se burlan de nosotros porque aquí nosotros calificamos los delitos entre delitos menores y delitos graves. Los delitos menores en el lenguaje procesal de litigantes se llaman delitos de bagatela. ¿Y por qué se llaman así? Porque son delitos que tienen poca importancia en la persecución del crimen por la pena. 2 años de cárcel. En este siglo nosotros hemos aprobado leyes donde, digamos, cualquier delito patrimonial, la pena mínima es 5, 8 años. El delito de corrupción tiene 2 años. Y todo el impacto que genera a nivel nacional, porque ese delito sí genera un efecto dañino a nivel de las arcas del Estado. Entonces, ¿qué habría que hacer? Mira el discurso equivocado del Ejecutivo. El Ejecutivo lo había incorporado en el proyecto original y el mismo Ejecutivo lo sacó. Fíjese usted, lo sacó. Porque el Ejecutivo, en este grito desesperado, ¿no?, en lugar de proponer reformas al Código Penal, aumenta el delito de corrupción. Dale la categoría de delito grave. Ponle una pena por lo menos de 5 a 10 años. Y entonces lo consideramos como un delito grave. ¿Sí? Eso en cuanto al delito de corrupción. Pero les iba a poner un ejemplo para que entiendan el peligro que podría representar esta ley si se queda como está. Los delitos relacionados con drogas, todos los delitos relacionados con drogas, creo que no llega al 1% o al 2% las personas
que son capturadas y tienen el objeto material del delito en su bolsillo o en su poder. ¿Sí? Lo que representa que el 98% o 99% de estos delitos se descubren en un barco, en una lancha, dentro de una casa, dentro de un apartamento, dentro de un carro. O sea que el 98% de los delitos de esta naturaleza va aparejado a un bien. ¿Sí? Lo que significa que ese bien inmediatamente entra en extinción de dominio. Inmediatamente. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el dueño del barco? ¿Sabía o no sabía lo que estaba haciendo? ¿No? El proyecto original decía que el dueño del barco podía perder el barco si no aplicaba debida diligencia. Fíjese usted, debida diligencia. ¿Qué pasa con el dueño de esa casa? ¿Qué pasa con el hijo que usa la casa de la abuelita y de la mamá para vender droga? ¿Ah? ¿Qué pasa con esa casa que se usa para esconder a una persona que secuestraron y que el dueño no tiene conocimiento? ¿Sí? Entonces, por ese peligro potencial que representa las normas que debilitan el debido proceso, yo le propuse a la Asamblea y yo le dije, mire, es que la solución la tenemos la solución para extinguir los bienes de los criminales, pero una vez que comprobemos que el titular de ese bien tenía conocimiento de la ilicitud que se iba a cometer con su bien, o que estaba permitiendo que fuera usado como instrumento para cometer el delito. Entonces vamos a reformar el Código Penal, vamos a reformar el Código Procesal Penal, ¿no? Y vamos a incorporar la extinción de dominio en el Código Procesal Penal y en el Código Penal. ¿Por qué? Porque de esa manera igual los bienes se van a extinguir, ¿no? Con la única diferencia que se evitaría esta cacería de brujas que mencionó el licenciado Riggs, se evitaría el abuso de poder y se evitaría las arbitrariedades. ¿Por qué? Porque así como está quedando la ley, la acción del fiscal de extinción de dominio prácticamente se va a basar en informaciones sin estar sometidas a una determinación del dolo, o por lo menos de la culpa, ¿no? Que obviamente la culpa sería un tema muy cuestionable, pero por lo menos determinar el dolo. Si no se determina el dolo, que es el conocimiento que tiene una persona de haber recibido un bien proveniente de un ilícito o haber utilizado su bien como instrumento o medio o mecanismo para cometer el delito, si no se establece eso, hay inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica no es propia de un Estado de Derecho. Gracias. Le damos 2 minutos al profesor Riggs para concluir. Sí, muchas gracias. Primero, para ser responsable de lo que se acaba de manifestar, que el Ejecutivo propuso que se eliminaran los delitos de corrupción. Primero, señalar lo que dijo el diputado Leandro Ávila. Nosotros en el proyecto 625 establecimos que se tomaran en consideración todos los tipos penales, y eso incluye los delitos contra la administración pública. Segundo, el día de ayer públicamente él señaló, respecto a la pregunta del diputado Brose, quiénes habían defendido el eliminar la corrupción o defender que se incluyera, y defendió públicamente al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio Público. Entonces, para ser responsable con el auditorio, el Ejecutivo no ha dicho que se eliminen los delitos de corrupción, e incluso quien les habla públicamente ha señalado que la responsabilidad está en manos de la Asamblea Nacional. Entonces el debate no se debe centrar en eso, estimados estudiantes, profesionales, autoridades universitarias.
sino en la solución a la problemática de la criminalidad que debe ser fortalecida, porque nosotros no hemos señalado que se va a eliminar el delito, y si las estadísticas demuestran que no ha sido así, no es porque la extinción de dominio no esté dando resultados, sino porque hay un problema en la sociedad en general que tiene que ser atendido. Entonces, siendo responsables, nosotros como sociedad tenemos que reflexionar sobre los momentos que vivimos y no esperar transitar por momentos difíciles para que la toma de decisiones entonces esté supeditada a la urgencia notoria, que es lo que nosotros estamos señalando y advirtiendo, porque nuestro país permanentemente se ve asediado por las acciones criminales, por una economía que de una u otra manera se ve contaminada por la criminalidad organizada. El que no lo quiere aceptar es porque simplemente no lo quiere aceptar. Los hechos que a diario se dan están relacionados a la criminalidad organizada que produce dividendos, que produce bienes que quieren ser legitimados y que producen inclusive competencia desleal. Gracias. Muchas gracias, profesor Jonathan. Antes de concluir, quiero señalar lo siguiente. Este ejercicio que realizamos aquí el día de hoy, en este miércoles universitario, debe dejar el siguiente mensaje a los estudiantes de Derecho. El abogado no solamente debe negarse a las cosas o decir no estoy de acuerdo, sino fundamentar el por qué no está de acuerdo en algo. Y eso solamente lo va a lograr a través de un debido análisis y argumentación jurídica. El abogado debe ser analítico, analizar su respuesta, su postura, y ese análisis debe fundamentarse desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista normativo y la estadística. El abogado debe incorporar la estadística a sus opiniones. Agradezco y felicito a la Vicerrectoría de Extensión por esa iniciativa y a usted, señor rector, porque ha demostrado con hechos a lo largo de todo este tiempo su interés en incorporar a la universidad a la realidad del país. No podemos seguir siendo un laboratorio de ideas. Y a usted, señor decano, ha también demostrado a lo largo de su periodo académico su interés en que la formación del abogado panameño gire. No es solamente una computadora que va a registrar información, sino que sea propositivo, proactivo. Eso es lo que necesitamos para los abogados y yo los felicito. Y felicito a cada uno de ustedes. En realidad la mesa de panelistas fue de lujo. Muchísimas gracias, profesor Jonathan, doctor Ruilova, doctor Orobio. Muchísimas gracias. Hasta luego.